Una invitada muy especial, un tema muy especial, un tema muy delicado, pero muy importante para muchas personas, para muchas familias que han tenido familiares, hijos, seres amados que han trascendido producto de su propia decisión. Para conversar de este tema, una invitada maravillosa, Gudi Müller, una mujer colombiana, residente en Alemania desde hace muchos años, abogada, para que ustedes la vayan conociendo, es interesante, abogada, pero también medium, vidente, mentora y una persona conocedora del mundo espiritual. Mi querida Gudi, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto tenerla entre nosotros. Muchísimas gracias a ti, Cristian, por invitarme y obviamente para mí es un honor grandísimo estar en tu comunidad, en esta comunidad de personas que quieren empezar a descubrir o que están en medio de descubrir lo que hay detrás del velo, como yo lo llamo, lo que hay más allá de la materialidad y lo que hay realmente en el mundo energético que es el que nos conecta con nuestra alma y con la fuente. Así que para mí es todo un honor compartir con ustedes. Woody, en medio de tanta comunicación con esos seres de luz, con esos guías espirituales, ¿qué le han dicho de lo que sucede cuando una persona toma la decisión de acabar con su vida, cuando una persona se suicida? Nosotros ya conocemos en el mundo humano, a través de las religiones, cómo se ha condenado de una manera muy fuerte esta decisión. ¿Qué se sabe y qué sabe usted, Woody, de lo que sucede cuando una persona en su vida toma esta decisión? Cristian, este tema a mí me toca también a nivel personal, porque precisamente el universo en su infinita sabiduría me lleva a mí a experimentar esta parte del suicidio también eh, en mi círculo, por decirlo así, en mi círculo de conocidos o de amistades. Primero me gustaría hacer una aclaración y es que el tema del suicidio es un tabú, no solamente a nivel religioso, sino algunas veces siento yo desde mi lugar que a nivel holístico también es un tabú y que a nivel social, o sea, que se ve Claro, al suicida o a la persona que piensa en suicidio como un perdedor, como una persona que no tiene el control de su vida y que es una persona que está perdida. Y lo mismo dice la religión, que cuando tú te suicidas te vas al infierno y de ahí no puedes salir o te vas al purgatorio y estás condenado por los siglos de los siglos. Y no hay sí. cosa más, con el perdón de todas las religiones que dicen esto, más ridícula que esto. Yo cuando empecé a trabajar en la mediunidad, cuando empecé a entender más lo que me ocurría a mí, por esta mente lógica, matemática que tengo, me di a la tarea de empezar a investigar, no solamente la parte espiritual, cómo se genera esto a nivel espiritual, sino también cómo se genera lo que yo vivía y lo que yo veía a nivel energético. Yo me metí muchísimo en la física cuántica y me metí muchísimo en muchos otros métodos, por decirlo así, para poder entender lo que me ocurría, porque no estaba del todo claro para mí que yo pudiera hablar, por ejemplo, contigo y pudiese ver a tu abuela que hacía 30 años había muerto y que tu abuela se sonriera conmigo, me hablara, me mostrara cosas de tu vida que yo no tenía cómo saber y que me explicara lo que ocurría en el lugar donde estaba, que está en la parte más bonita, porque el que me narre cosas de tu vida está perfecto, eso lo, digamos, me lo puedo chismosear en cualquiera de las redes, por decirlo así, pero que me narre lo que hay al otro lado y en detalle es algo que yo tenía que investigar. Y en esas investigaciones me topé con el tema del suicidio y lo vi primero desde el punto de vista religioso, me pareció que era algo muy fácil lo que hacía la religión, simplemente tachar al suicida de que había cometido un pecado capital y la religión por monopolio mental y por política crea lo que conocemos como el infierno. Entonces crea el bien y el mal. Si nos vamos al origen de lo que es la Biblia, lo que es la creencia religiosa a nivel general, no estoy hablando solamente del catolicismo, sino de muchas otras confesiones religiosas, esta base se genera prácticamente lo que conocemos en la actualidad en el zoroastraísmo hace muchísimos años y ahí pasamos de creer en muchos dioses a creer solamente en un dios. Y cuando se empieza a cultivar esa creencia de un solo Dios,
Entonces el hombre dice, o los pensadores de ese momento dicen, es que no puede ser todo bueno, tiene que haber una parte mala y esa parte mala es el diablo. Entonces vamos a crear cosas de luz y cosas de oscuridad, y todo lo que sea luz es Dios y todo lo que sea oscuridad tiene que ver con el demonio, con el diablo. Y ahí fue donde se empezó a creer el castigo y la recompensa. Si eres bueno, vas al cielo, pero ¿quién define que eres bueno? O sea, ¿qué ser humano encarnado puede decirte a ti que lo que tú haces dentro de tu infinita inocencia está bien o está mal? ¿Quién tiene la capacidad moral de definir eso? No hay nadie que tenga esa capacidad. Entonces la religión crea un sistema, la fe crea un sistema de recompensa y castigo en el cual se genera una cantidad de lugares como el infierno y el purgatorio, donde van las almas que supuestamente no se portan bien, a la luz de la religión o a la luz de la sociedad. Entonces, si fuiste muy malo a la luz de la religión que sea, o a la luz de la sociedad, vas al infierno. Son las almas que van a estar por los siglos de los siglos condenadas. Y si hiciste algunas cosas buenas, pero también fuiste muy malo, te vas al purgatorio, ahí tienes la oportunidad de ir al cielo, que es a donde van las almas buenas. En el año más o menos en el siglo XVII aparece un señor, Emanuel Swedenborg, no sé si lo estoy pronunciando bien. Él escribe un libro que se llama La arquitectura del cielo, en el cual explica qué es el cielo. Fue un científico, filósofo, religioso, una persona muy importante a nivel de mediunidad, bueno, y a nivel de la ciencia también. Y él explica que el cielo tiene 3 lugares y los explica comparándolos un poquito con la Divina Comedia, que también vemos que en la Divina Comedia se narra el infierno, se narra lo que es el purgatorio y se narra lo que es el cielo. Pero si vamos y exploramos esta obra, que es la primera que habla acerca de, para ir yo a lo del suicidio, acerca de lo que es lo que hay al otro lado del velo, lo que es el infierno, el cielo o el purgatorio, nos damos cuenta que él dice que hay 3 tipos diferentes de cielo. Un cielo para los seres humanos de nivel 1, que es como el infierno, pero él lo llama cielo. Después que hay un cielo nivel 2 para los que no son tan malos, y el cielo nivel 3, que bueno, que ya es el cielo al que van las almas buenas. Pero él empieza a decir que las almas al ese cielo, al cielo, van solamente las almas de los intelectuales, de los investigadores, de los científicos. Entonces cuando yo empiezo a leer eso me empieza a rechinar. Yo digo, bueno, este señor dice, no, por lo menos nos salimos ya del concepto de que hay un infierno, ya eso está muy bien para mí. Pero yo digo, bueno, no puede ser que al cielo vayan los intelectuales, porque eso no tiene para mí sentido. Paso a investigar el espiritismo, el libro de los mediums y el libro de los espíritus del señor Allan Kardec, Kardec, que es sí. sí, es el gran codificador del espiritismo, y empiezo a leerme y a investigar no solo estos libros, sino lo que dicen los espíritas de todo este proceso. Y también hay cosas que me rechinan, entonces yo digo, bueno, ¿dónde está la verdad? Para mí, aquí hay algo, hay una verdad o hay una energía que yo no estoy viendo y tengo que encontrar qué es lo que está ocurriendo. Luego se me pasa a mí por el camino el curso de milagros, y el curso de milagros, el libro de El curso de milagros es muy importante para entender estos conceptos, porque una de las cosas que más recalca ese libro, que es un libro canalizado, las ideas son entregadas por Emmanuel, por Jesús, y lo escribe precisamente una persona muy científica, creo que era psiquiatra, y dice, eres infinitamente inocente. Y cuando yo leo esa parte, eres infinitamente inocente, a mí se me prende la bombilla y digo, wow. Entonces empiezo a investigar y me empiezan los guías a decir que la inocencia es aquello que traen todos los seres humanos que encarnan, porque venimos aquí en misión y no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y hagas lo que hagas, siempre vas a tener la oportunidad, siempre, de reparar lo que hiciste, y no vas a ser castigado por lo que haces en la tierra. Absolutamente no hay castigo. Y si no hay castigo, no hay infierno. Y si no hay infierno, tampoco hay purgatorio, que son cosas que tampoco aparecen en las escrituras bíblicas 100%. Entonces, empiezo a investigar esta parte y el universo en su infinita sabiduría me empieza a traer casos de personas que querían conectar
familias se querían conectar con personas que se habían suicidado. Y lo primero que yo veo, Cristian, el primer caso fue de una mujer en embarazo. Tenía aproximadamente unos 6 meses de embarazos y me dice, no me habían dicho que estaba en embarazo ni que se había suicidado, sino que llega la familia, la hermana, y me dice que quiere hablar con su hermana que había muerto hacía unos 5 meses, que si era posible el contacto. Y yo, como siempre lo digo, lo intento, pido el permiso, pregunto desde el infinito amor que le tengo y el respeto que le tengo al mundo energético si es posible, si el alma está preparada para hablar y quiere hablar. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Cuando empiezo el contacto mediúnico me doy cuenta que yo solamente veía algo oscuro. Y es muy raro que yo vea algo oscuro, yo soy una persona muy visual, porque incluso desde pequeña yo veía la oscuridad, o sea, lo que se llaman fantasmas, egregores, yo lo podía ver, incluso vi 2 ángeles en mi vida, o sea, las vibraciones, las energías angélicas con mis ojos humanos, no con mi ojo espiritual, o sea, que los vi materializados. Yo decía, ¿por qué no puedo ver a este ser? Y empecé a sentir un frío en mi cuerpo tremendo y una tristeza que yo no podía explicar. Y de pronto aparece en medio de la nada lo que yo identifiqué como la figura de un ángel. Y me dice, ella no puede hablar ahora. Y yo empiezo, es una cosa que se hace automáticamente. Yo tengo a la persona frente a mí que está preguntando por su ser amado y al mismo tiempo estoy hablando con el otro lado y están ocurriendo las cosas y es algo que se hace De manera simultánea, claro. pues sí, en cuestión de milésimas de segundo. Y yo empiezo a preguntar por qué. Y ya me empezó a mostrar, cuando yo pregunté por qué, empiezo a ver la figura de una mujer de espaldas. Y de pronto se empieza a girar y le veo la barriga. Entonces yo inmediatamente le pregunto a la hermana que tenía frente a mí, tu hermana, la persona por la que estamos preguntando, estaba en embarazo, y se pone a llorar porque no me lo querían decir. Y me dice, sí, ella estaba en embarazo, estaba en el 6.º mes de embarazo. Y entonces le dije yo a la persona, es muy raro porque no puede hablar, pero siento una tristeza infinita porque el medium no solamente ve, en mi caso yo los veo, puedo sentir su dolor, puedo escuchar sus pensamientos porque es una transmisión telepática lo que ocurre. Y yo trato de hablar con ella y me dice el ángel, ella no puede hablar. Yo, pero ¿por qué no puede hablar? Porque no sabe lo que hizo, me dijo el ángel. Le dije, yo, está castigada, está en el infierno, fue lo primero que pregunté. Me dice, no, ella está en la luz. Lo que ocurre es que ella se suicidó. Entonces yo me quedé como, y le pregunto a la hermana, ¿se suicidó? Bueno, la persona que estaba preguntando por este ser obviamente empieza a temblar, porque fue la primera prueba de que sí había un contacto mediúnico, porque ese dato no me lo había hecho. Y me dice, sí, mi hermana se suicidó. Y me cuenta la historia. Yo inmediatamente le pregunto al ángel, ¿puedo hablar con ella? Me dice, no, tienes que esperar. Ella primero tiene que reflexionar por qué hizo lo que hizo. Ella sabe que hay algo que no está bien, ella no sabe que desencarnó, ella no sabe que está aquí, ella solo siente una tristeza infinita y está todo el tiempo tocando la barriga de su bebé, pero ella no sabe qué es lo que le ha ocurrido. Entonces pregunto, ¿y cuánto tiempo tengo que esperar? Y me dice el ángel, me dice, bueno, en tiempo humano son 8 meses los que debes todavía esperar para poder hablar con ella. Entonces a mí no me hablaba el suicida, sino que me hablaba el guía del suicida, que fue lo que yo vi como un ángel, y me daba la información. Y yo en ese momento sentí la tristeza, el dolor, sentí como el desespero, no sé qué está ocurriendo, pero ella no estaba mal, ella solamente estaba tratando de entender. Es como cuando tú te levantas a las 3 de la mañana y no sabes si es domingo, si es lunes, qué hora es, y tú te levantas confundido, es más o menos la misma sensación. Luego de esa experiencia, tuve la oportunidad también de hablar con un joven que había cometido suicidio, y a él lo vi fue sentado en una silla de madera mirando el piso, y el piso era el mar, era una cosa muy linda, era el mar y era todo azul, o sea, no era oscuro, sino que estaba azul, pero él estaba como en un momento de reflexión. Y en ese momento, otra vez vino alguien a hablar por él, era su abuela, y me decía, él no puede hablar porque él sabe que cometió un error, pero no sabe cómo salir de ese error, él no sabe cómo salir de lo que hizo. Y ahí es donde voy a dar la primera clave acerca del suicidio. Cuando una persona está en vida y decide suicidarse, que ahí ya entraríamos a una parte más
psicológica del asunto, ya hablaríamos más de la psique en sí misma. La parte Cuando la humana, sí. persona, sí, cuando la persona decide tomar esta decisión, lo que ocurre con el alma es que, bueno, tú acabas con tu cuerpo, el alma se desprende y a todos los seres a los que se les desprende el alma, a todas las almas se les abre el portal de la luz, a todas. O sea, no hay a nadie que se le niegue la luz, siempre se abre el portal. Yo ese portal lo he visto 2 veces y la primera vez que lo vi casi me da un infarto de la belleza y del amor infinito que se siente. O sea, se te abre el portal. Lo que ocurre con el suicida es que al abrirse el portal, el alma trasciende, pero trasciende confundida. No sabe qué fue lo que ocurrió. El alma es una energía muy sabia y el alma no tiene un remordimiento por el suicidio, sino que sabe que hay algo que falló dentro de su plan álmico. Y aquí es a donde vamos a una cosa muy importante. Antes de encarnar, todas las almas trazamos algo que se llama el plan álmico. Sabemos qué día vamos a nacer, sabemos qué día vamos a morir y cómo vamos a morir, y sabemos los episodios más importantes de nuestra vida, que son los que nos enseñan a evolucionar, o sea, lo que se llama como el karma, que el karma es solamente una tarea por resolver. Luego tenemos el libre albedrío, que dentro de ese plan de alma juega un papel muy importante. Tú tienes no el destino, pero voy a utilizar la palabra destino para que se entienda. Tú tienes ya el destino trazado, pero tú puedes decidir si asumir ese destino tal y como está trazado o no. Lo que es inamovible es el día Sí. en que naces y el día en que falleces. Ahora, Goody, yo diría que ese destino nosotros mismos lo organizamos, entonces claro, sería un libre albedrío desde el punto de vista álmico, sí, sí, ¿sí? sí. Por El eso alma no es tiene libre un, albedrío. claro, pero lo que hablaba usted ahorita, que es importante comprenderlo, siento yo, antes de nacer nosotros pactamos las experiencias que vamos a vivir, Sí. entonces ese destino termina siendo la utilización de un libre albedrío en un estado espiritual. Claro, porque Cristian, qué bonito ese aporte, porque las personas cuando tú les hablas del destino, de que lo que vas a vivir está pactado, las personas dicen, pero bueno, ¿yo por qué pacté esto? Lo que pasa es que lo vemos con los ojos del humano y el ojo del humano es un Claro. ojo muy limitado. El alma dice, yo quiero aprender 3 cosas diferentes y estas son las 3 cosas que quiero aprender, y para aprender eso necesito este tipo de padres, necesito nacer en este tipo de país, necesito experimentar este tipo de cultura y necesito morir de esta manera. Pero es solamente una evolución. Pero así como cuando tú entras a la escuela y decides, a la universidad, decides aprender algo, tú puedes en cualquier momento decir cambio de carrera o no me interesa tanto estas materias. Entonces eso le ocurre al alma. Libre albedrío siempre lo vamos a tener. Siempre lo vamos a tener. El alma siempre puede decidir qué hacer. Lo único que no está pactado en el plan álmico es el suicidio. ¿Y por qué? Porque cuando tú decides llegar a este plano, tú vienes con 2 misiones muy importantes. Vienes con una misión universal, que todos estamos trabajando en lo mismo, volver a conectarnos con la fuente, regresar a casa, volver a la unidad, que ya es un cuento un poco que se sale como de aquí del tema, pero venimos con un plan álmico y venimos con un plan humano. El plan álmico es lo que nos conecta con Dios y el plan humano es lo que nos hace desarrollar el avatar que tenemos en la tierra. Entonces, para poder encarnar, creamos este plan de vida, este plan de alma, y lo único que no se pacta es el suicidio. Entonces, es un contrato que está muy claro, donde tú sabes qué aprender, cuándo aprenderlo, a través de qué personajes aprenderlos, pero que tú naces y mueres de una manera determinada. Cuando en la mitad de tu plan álmico, tú por cuestiones que ya las voy a explicar, lo que he recibido yo del mundo del espíritu, decides de forma abrupta no continuar con ese contrato, obviamente tu mente decide eso, no es tu alma. Tu mente decide no más. Cuando tu alma se desprende, obviamente el alma dice, ¿qué pasó? O sea, no es el momento, ¿qué pasó? Es lo único que no se pacta. Todo lo que hay en tu vida, los hijos, las parejas, los padres, todo es pactado. Que lo puedes modificar, sí, pero todo es pactado, solo el suicidio no. Entonces, cuando el alma se desprende del cuerpo, se le abre el portal de luz
El alma puede atravesarlo o no, es decisión también del alma, pero en los suicidas siempre lo atraviesan las veces que yo lo he visto porque están acompañados. Tu guía, tus ángeles ya saben que hay algo que no funcionó, que hay algo que se rompió dentro del plan y te acompañan. Ahora, ¿cuánto tiempo queda el alma? No es el limbo, no están perdidos, no están por ahí volando sin protección, no, están en lo que se conoce como el cielo, si lo quieres llamar así, están en algo que se llama la transición, que es el espacio energético en el cual las almas llegan y tienen ese momento de reflexión. Si yo cumplo con mi plan álmico y muero como tenía que morir, a la edad que tenía que morir, yo llego y digo, bueno, a ver, ¿qué fue lo que hice? Como Gudiela, el personaje Gudiela, qué fue lo que hice en la tierra, que estuvo bueno para mi evolución y qué dejé por aprender. Claro. Entonces empiezo a hacer como un recuento y cuando ya me entero de que soy alma y que puedo reparar lo que no estuvo tan bonito, paso a otra dimensión energética. Y es como una escuela donde el alma recuerda, eres luz, eres amor, todo está bien, puedes volverlo a reparar, podemos volver a planear con quién quieres planear nuevamente eso, porque tú tienes que seguir evolucionando. Cuando un suicida llega a la transición, llega perdido. O sea, tú llegas a un lugar donde tú no sabes en qué lugar estás y el alma toma un tiempo para poder reconocer ese lugar, pero no es el infierno, no estás castigado, no sufres. El alma sabe que se hizo daño a sí misma, que la decisión del avatar en la tierra ocasionó una ruptura del plan álmico y para que el alma pueda volver a conectarse con lo que es y soltar el avatar, necesita un tiempo. ¿Qué es el avatar? Los espíritas le llaman el periespíritu. El periespíritu es una capa energética que envuelve al alma para que se pueda conectar con el cuerpo. Mira, el alma no tiene mal genio, el alma no es charlatana, el alma no es mala, el alma no es buena, el alma no está enferma, el alma no tiene problemas psicológicos, el alma no tiene que luchar contra un niño herido. Todo eso le pertenece a la personalidad que adopta el periespíritu, que es la capa energética que recubre el alma para que se pueda conectar con su vehículo, que es el cuerpo. El cuerpo también tiene memoria y la memoria del cuerpo está en nuestro ADN. Entonces, cuando el alma se desprende del cuerpo, se desprende la energía álmica, que es la energía de Dios, pero se desprende cubierta de ese periespíritu, que es el que te da la característica de lo que eres en la tierra. Y en el lugar de la transición, lo que empieza el alma es a desprenderse del periespíritu, a decir, bueno, yo no soy Gudiela, yo soy alma eterna, yo no soy medium, yo soy un pedacito de Dios, yo no soy esto. Y empiezas a hacer una reflexión para seguir evolucionando como alma. Cuando te reconoces como alma, dices, bueno, me equivoqué aquí y aquí. ¿Cómo lo puedo corregir? Desde el amor, todo desde el amor. Quería Por eso preguntarle eso precisamente, Woody, por la situación. Una palabra que usted utilizó al inicio de este encuentro, dijo reparación. Entonces, cuando estamos hablando del suicidio, estaríamos hablando de un error. Cuando hablamos desde el punto de vista religioso, hablamos de pecado, ¿no? El pecado tiene una connotación muy fuerte, que de por sí es un castigo que las personas sienten encima, es una energía que lleva esta palabra, pero cuando lo entendemos como un error, los errores se pueden reparar. Cuando yo mando a arreglar un carro y el carro queda mal arreglado porque cometí un error, pues lo llevo otra vez al taller a que me lo arreglen de nuevo y el error se corrige. Desde el punto de vista de la persona que toma la decisión de acabar con su vida, viene la reparación como esa compensación para poder comprender lo que no entendió al principio. Qué bonito. Bueno, yo acostumbro a utilizar la palabra error también, aunque no es un error, sino que es una distorsión energética. Cuando sabemos que el alma, o sea, tú tienes una frecuencia como alma, esa alma tiene una energía, y cuando tú de pronto haces algo, cometes algo como el suicidio, lo que hay es una distorsión porque eso no lo querías tú. Entonces, ese error se puede reparar, pero no se repara para la humanidad, sino que se repara para ti mismo. La idea de que un alma encarne muchas veces es el aprendizaje. Y cuando hay un suicidio,
ese aprendizaje no culmina. Entonces hay que reparar esas distorsiones, ese rompimiento abrupto del plan que trazaste, porque cada encarnación tiene un objetivo. Entonces, cuando hay un suicidio, ese objetivo no se cumple en esa encarnación, entonces vuelves y al volver hay que reparar lo que no pudiste concluir en la primera parte porque tú con eso creaste una distorsión energética para ti. O sea, tú te desconectaste de lo que querías hacer. Y para ello te voy a dar un ejemplo de uno de mis maestros, un medium sueco muy bueno. A él le tocó hablar con el alma de un niño, de un joven de 17 años que se suicidó. Él se suicidó porque no le encontraba sentido a la vida. O sea, él no le encontraba sentido a la vida, no creía que era compatible con sus amigos, vivía en una familia que era un poco disfuncional. O sea, todo estaba como en contra para que él siguiera viviendo. Su mente le creó un escenario de pesimismo, de oscuridad, de no hay por qué, no hay razón para existir, no hay razón para vivir, y eso todo es programado por todas las enseñanzas de la sociedad, la forma en que vivimos, la escuela, la televisión. Bueno, todo esto, esa alma, ese perispíritu, perdón, programa ahí de forma subconsciente un escenario de depresión para este chico. Él dice, no puedo más, pero no es el alma la que no puede más, es la mente la que no le encuentra salida a esto. Ahí ya sería la parte psicológica que no me voy a meter por ese lado, porque la idea es mirar qué es lo que ocurre con el alma. Entonces la mente dice, no puedo más, y la mente decide terminar con la vida de ese chico. Ese chico desencarna y la mamá obviamente llega donde mi profesor, donde mi maestro, y le pregunta, bueno, ¿cómo está mi hijo? Y aparece el chico. Fue muy curioso porque él me dice, el chico aparece y dice que que no va a volver a reencarnar, que él se va a quedar un tiempo como alma porque él se dio cuenta de lo que hizo y fue muy rápido. O sea, este espacio de transición, el tratar de recordar qué fue lo que pasó, porque el alma lo olvida. Cuando tú mueres abruptamente y más por un suicidio, te vas al otro lado y el alma no recuerda qué fue lo que ocurrió, y por eso la confusión. El alma de este chico recordó muy rápidamente lo que había ocurrido y decidió como alma no encarnar inmediatamente, que es muy extraño, ya les voy a explicar por qué. Decidió permanecer en el mundo espiritual para ayudarle a los niños y las niñas que él pudiera ayudar como alma a que evitaran el suicidio, porque eso retrasa el plan de evolución del alma. Claro. Entonces él le decía a mi maestro, yo desde el mundo espiritual estoy en contacto con muchos jóvenes en el plano material que tienen tendencias suicidas, y mi labor para limpiar esa distorsión, ese error que hice, mi labor es convencerlos a nivel energético de que la vida es una oportunidad y es una oportunidad que deben aprovechar. Entonces el alma de este chico decidió reparar así Está lo que reparando había de esa hecho. manera, claro. Exactamente, porque a través de las experiencias de los chicos que habían encarnados, él podía ver dónde había estado su error de percepción mientras estaba vivo. Y eso fue lo que hizo y me pareció precioso, porque por lo general, cuando alguien se suicida, muy rápidamente, después de reconocer que hay un suicidio y que hubo un error entre comillas, repito, esto debe quedar muy claro porque no es un error, es simplemente una distorsión energética que no se puede ver como error, porque el error sería culpa y la culpa tendría un castigo, y aquí no estamos hablando de eso. Cuando un alma se suicida, cuando una persona, perdón, se suicida y el alma pasa al otro plano y reconoce que hubo un error, quiere volver a encarnar rápidamente. Precisamente porque para no perder tiempo Claro, espiritual es como y cuando uno se corregir. vuela del colegio, que tiene uno un contrato hecho para graduarse del Correcto. colegio y dices, no, en cuarto no quiero volver y se retira, Ujú. pero tiene la obligación de graduarse por alguna Sí, razón. Entonces tiene que volver a continuar con las exactamente. materias que no aprobó y aquellas cosas que abandonó en su momento. Y lo hacen de una forma muy rápida, Cristian, porque ellos saben la importancia que tiene el cumplir con el plan que se traza, porque el plan mío, que es individual, está entrelazado con el tuyo, con el de mi mamá, con el de todos los que estamos encarnados. Es un plan universal.
que es algo que se podría explicar en otra oportunidad. Entonces el alma de un suicida lo que hace es simplemente recordar rápidamente que es un alma para volver a encarnar. Por eso muchos mediums, cuando tratan de contactar con alguien que se suicidó, el contacto es tan difícil. Y lamentablemente muchas personas que no tienen la, vamos a decirlo así, no moral, sino el amor y el conocimiento por el mundo del espíritu, dicen es que está en el infierno, cuando eso realmente no existe. Yo he tenido desde que estoy practicando la mediunidad muchísimos contactos mediúnicos y ninguno de ellos me ha dicho estoy en el infierno, ninguno. Incluso si vamos a libros tan lindos como los de Chico Javier, hay una película esta de Nuestro Hogar, muestra claramente lo que es la parte de la transición. Y en la transición el alma se ve como, ay, me están ocurriendo cosas, pero no es que te esté ocurriendo nada. El alma ahí está enfrentando los miedos que tiene el perispíritu o el personaje de la tierra, enfrenta los miedos, las culpas, todo lo que vivió en el mundo material lo trata de limpiar energéticamente en la transición. Y cuando se limpia energéticamente puede seguir evolucionando porque se desprende del miedo, de la culpa, del sufrimiento, del desamor, de la dependencia. Todo eso se queda en la transición. Entonces todo lo que ocurre en la transición es creado por el propio alma, porque está tratando de desprenderse de su personaje en la tierra. Otro caso muy bonito fue de una niña de 9 años que se suicidó. Ella se ahorcó. Y recuerdo mucho eso porque, o sea, el dolor que se siente en la garganta es como, no puedo respirar, Al no momento puedo, del contacto con no, ella sí, no empieza a puedo, sentir. exacto. Y me dice, se colgó, ok. Y ella decía, la niña, es que yo no podía más porque todavía se identificaba con su personaje, ya no se había reconocido como alma en ese momento, ya podía hablar y decía, es que los niños de mi escuela se reían de mí, es que tenía mucho miedo y hablaba solamente identificada con su personaje humano. Es que yo no podía más y además yo no quería hacer esto, yo quería solamente dormirme porque también como que lo vi en un programa de televisión y quería solamente dormirme, pero no sabía que me iba a morir y fue un suicidio por error. También a nivel ya personal tuve bueno, la desdicha o el milagro de conocer a alguien que intentó suicidarse 3 veces. Una vez tomó cloros, la otra vez se cortó las venas y la última vez se colgó. Y el alma y el ego, la mente egoica peleaban al mismo tiempo como no, no puedes hacer esto y la mente egoica sí, lo tengo que hacer porque esta chica que ya tenía 31 años había vivido su niñez en la antigua Yugoslavia y había crecido en medio de la guerra. Entonces esto la había afectado a ella a nivel subconsciente de una forma muy fuerte, a tal punto que ella tenía miedo de todo y ella para desprenderse de ese miedo y de ese dolor que sentía por lo que vivió en la guerra, ella quería acabar con su vida, pero eran momentos, eran lapsus en su vida que la llevaban a esta sensación. Lo intentó varias veces en su vida hasta que durante un mes, fue un diciembre, hace aproximadamente unos 4 años, en un diciembre, en el mismo mes lo intentó 3 veces, con cloros, como les cuento, cortándose las venas y siempre la encontraba a alguien. Y en el último intento, después de que se cortó las venas, la tenían recluida para hacerle algunos análisis, para dejarla como en una especie de lugar para trabajar esta parte y evitar que se suicidara. Esto ocurrió aquí en el país donde vivo. Ella cogió un chal que tenía y logró colgarse de alguna manera de unos aparatos que habían en el consultorio, con tan mala suerte para ella que el colgarse no le rompió el cuello, sino que lo que hizo fue ahogarse de una manera tal que le dejó de llegar oxígeno al cerebro y quedó en estado de coma. Yo no me había enterado de esto. Y en esa misma semana donde ella hizo esto, que estaba en el hospital en estado de coma, yo la vi caminando cerca de la casa donde yo vivía. Entonces yo venía de un lado de la calle y ella bajaba del otro lado y yo de pronto vi que ella venía, no la quise saludar porque ella iba caminando con la mirada perdida hacia el infinito, o sea, estaba materializada. Yo decía, qué tan raro. Y siguió de largo, como si no me hubiese visto.
Y al día siguiente hablo con un amigo y le cuento que la vi y que no me habló y que no me reconoció y me dice, Gudiela, es imposible. Ella hace una semana está en coma en el hospital. Y fue cuando yo empecé como a atar cabos y resulta que el alma realmente no quería desprenderse de esta vida que tenía. Y la mente egoica, los miedos y el dolor que ella tenía eran tan fuertes que hizo esto. No pude entender porque no tuve contacto con ella, solamente la vi materializada. Ella estaba tratando de buscar los lugares conocidos como para encontrarle una explicación a lo que había hecho. Luego de haber muerto, que fueron 2 años después, estuvo 2 años en coma en el hospital, fue que se volvió a presentar a darme las gracias por haberla reconocido. Porque ese contacto y de yo haberla visto, ese contacto le ayudó a ella a saber que había algo que había ocurrido y que ella no había podido evitar. Y eso le dio tranquilidad para cuando se abrió el portal, cuando ella desencarnó, poderse ir al otro lado. No hay culpa en un suicida, no hay un infierno, no hay un castigo. Lo único que le ocurre a un alma que experimenta el suicidio del ser humano cuando está encarnado es que tiene un estado de confusión que la puede llevar a estar aislada del resto de las energías del mundo espiritual mientras reconoce y recuerda qué fue lo que hizo. Y una vez reconocido el suceso que la llevó a estar en esa confusión, inmediatamente se planea la nueva encarnación, porque la única manera de reparar el error, entre comillas, Sí. que cometemos o que hacemos durante la vida es volver a encarnar. Por eso la reencarnación una y otra vez. Así no te suicides, porque encarnas y vuelves a encarnar y vuelves a encarnar Claro. para reparar. Goody, cuando una persona indudablemente toma la decisión de terminar con su vida, es porque siente que no existe salida para todo lo que está enfrentando, para todos los problemas, sus papás, el colegio, la universidad, lo que sea. ¿Cuántos suicidios se pudieran evitar si lográsemos comprender que lo que estamos experimentando en el plano humano, nosotros mismos lo pactamos para una evolución? Si lográramos entenderlo de esa manera, el suicidio no sería una opción. Lo estás diciendo de una manera maravillosa y hoy precisamente le estaba preguntando a mis guías, siempre acostumbro antes de charlar con alguien, porque muchas de las cosas que digo no están en los libros, hacen parte de mi experiencia y la investigación. Y yo hoy le preguntaba a mis guías, bueno, dime o díganme, más allá de las razones humanas, por qué un alma decide o por qué un ser humano decide suicidarse, porque el Claro, alma no es el que lo decide, el alma es quiere el la humano, experiencia claro. humana, sí. Entonces, ellos me decían que aparte de la experiencia psicológica es porque hay almas que al encarnar extrañan mucho el lugar de donde vienen, son almas que están muy conectadas. Al suicida se le ve muchas veces como un perdedor, como una persona que no tiene conciencia, como una persona tonta, loca, bueno, los etiquetamos de una manera cruel. Y ellos me decían, la verdad es que la gran mayoría de esas almas tienen una sensibilidad extrema para la energía que incluso tienen flashes y recuerdan desde su corazón, recuerdan energéticamente el lugar de donde vienen. Y saben que ese lugar en el que estuvieron antes de encarnar es un lugar de paz, de amor y de aceptación. Y es muy contraproducente tener esa conexión tan profunda cuando estás encarnado en la tierra. ¿Por qué? Porque en ese momento tienes que afrontar o tienes que enfrentar la dualidad de este mundo que desde Claro. pequeño te está colocando programación subconsciente con la religión, con la escuela, con todo esto. Entonces, claro, el alma, y yo les digo a las personas que han perdido seres queridos por suicidio, son almas bellísimas, son almas tan sensibles y tan conectadas que ellas no alcanzan a entender por qué la vida es como es. Ese es el gran conflicto. Ellas alcanzan a reconocer la inmensidad de su energía y la inmensidad de su esencia, alcanzan a reconocer
a Dios de otra manera, no como lo vemos nosotros, el común. Entonces es un conflicto para el alma gigantesco saber que esa parte tan linda está allá al otro lado del velo, donde no existe la materia y que tienen que quedarse aquí en la materia, donde no son aceptados, donde son rechazados por la forma que tienen de pensar o de actuar, o porque están viviendo situaciones materiales que no alcanzan a entender. Una familia disfuncional, unos padres que violan, que hay muchas hay muchas personas que se suicidan por Sí. esto, o un país en conflicto, o la guerra, como el caso que yo les conté. Entonces, no alcanzan a entender eso. Y la mente es muy débil y podemos romper, podemos quebrantar a un ser humano solamente con mostrarle desamor, con no aceptarlo, con etiquetarlo. Eso hace que Claro. esa alma tan sensible sufra, y el sufrimiento es tan grande que deciden acabar con ese sufrimiento y volver a ese lugar donde son aceptados y amados tal y como son, perfectos. Hay una necesidad muy grande, demasiado grande del ser humano, del humano como tal, de juzgar, de etiquetar, de señalar, de calificar. Cuando uno escucha a Goody, y precisamente parte del motivo de que conversáramos de este tema, me preocupa, o me duele más bien, más que preocuparme, me duele cuando alguien sataniza a una persona que tomó la decisión de terminar con su vida. Entonces dice, en este campo santo no se puede enterrar una persona que se ha suicidado. En este lugar no es digno de... Y se queda uno pensando, y son los representantes del amor los que dicen eso no lo logro comprender. Cristian, yo me río aquí, pero es una risa no de burla, sino, y me van a disculpar las personas que han hecho estas apreciaciones, un camposanto, no sé, es una risa que ridiculiza estas apreciaciones, que sé que las hay, incluso hay sacerdotes o hay personas que no oran por el suicida, porque se Sí, ensucian o algo así. Hay que entender algo, el alma es inmortal, o sea, el alma es energía. No se muere, no se destruye, solo se transforma. Y si vamos a entender lo que es la energía del alma a nivel amplio, desde la fe basada en la ciencia y en lo que realmente existe como energía, nos vamos a dar cuenta que el alma, todas las almas, son un fractal de Dios. ¿Qué quiere decir que es un fractal de Dios? Es una extensión de Dios, es Dios mismo. Y Cristian, dime tú, ¿qué cosa hay más santa que el Dios mismo que todos llevamos dentro de nosotros? O sea, que un sacerdote diga el suicida no es santo porque cometió pecado, es decirle, es rechazar al Dios. Por eso cuando Jesús de Nazaret estuvo aquí, cuando Emanuel, como lo llamo yo, porque así se me presenta cuando lo canalizo, cuando Emanuel estuvo en la tierra, él decía que hay que amarse los unos a los otros como a sí mismo. ¿Pero por qué? Porque los unos y los otros son el Dios que tú también eres. Entonces, cuando yo rechazo a una persona, estoy rechazando a Dios, estoy etiquetando a Dios, le estoy diciendo a Dios, tú eres tal cosa. Vamos a claro. entender que la energía que inició el universo era una sola energía. Y al darse el Big Bang se fractalizó. ¿Y cómo se fractaliza? Crea el espíritu y crea las almas. Tú no estás, Dios no está en ti, tú estás dentro de Dios. Dios es todo lo que te envuelve y todo lo que te rodea. Tú estás dentro de Él. Tus capas áuricas son Dios. Y lo que hay en tu corazón, que es donde habita el alma, es una pequeña extensión de Dios que se le conoce con el nombre de fractal. Así que no hay alma que esté en pecado, no hay alma que esté equivocada, no hay alma que sea demoníaca, no hay nada de eso. El pecado, Claro, la culpa, el castigo estás en la mente humana, no en el claro. alma. No, y es que para el ejemplo más simple de eso, Goody, que uno lo puede colocar desde el punto de vista humano para que la gente lo entienda, Sí. ¿cuál hijo puede cometer el error más grande del mundo para que una mamá o un No, papá lo condene a lo peor de lo peor? Que si lo ponemos en el plano espiritual, como ha sí. sido costumbre, lo llamaríamos infierno. Ujú. Yo no conozco una mamá, yo no conozco un papá que ante la equivocación de su hijo lo quiera desterrar y lo quiera acabar.
pues Exacto. imagínese Dios menos. O sea, es que es solamente un poquito de entendimiento. Nos han querido vender un Dios castigador, Woody. ¿Y, y cuál Dios castigador? Si al contrario, amor incondicional y Incondicional. total. Ante eso, ¿qué significa? Es que somos seres humanos y nos vamos a cometer errores y vamos a embarrarla, pero seguiremos aprendiendo en ese Así. camino de la evolución. Pero si yo entiendo que no existe ese Dios castigador, claro, la idea es cometer los menos errores posible, pero del error también se aprende y también se avanza. Lo que pasa, Cristian, es que las personas creen que, o sea, que es un error. Es un error porque la sociedad lo dice, es un error porque la religión lo dice, es un error porque la ciencia lo determina. ¿Quién dice que X situación o reacción es un error? No es un Dios el que lo dice, es una persona de carne y hueso que desde su percepción etiqueta una acción como error. Entonces, si todos somos lo mismo y estamos hechos de lo mismo, ¿qué valor tiene, por ejemplo, mi palabra al decir que Cristian cometió un error? Si yo estoy hecho de lo mismo que está hecho Cristian, Cristian va a decir, momento, es tu percepción, tú desde tu percepción me estás diciendo que cometí un error, pero realmente el error está solamente en nuestras mentes. Por eso la metafísica y la física cuántica son para mí dos vertientes que se deberían incluir en cualquier estudio espiritual o cualquier estudio holístico, porque no podemos reemplazar, vamos a llamarlo así, el error que ha cometido la religión con un, espiritualismo, una forma de vivir la vida de manera espiritual, pero basado en el mismo protocolo. Si no es esto, no lo puedes hacer. Es lo que hace la iglesia. La iglesia dice, esto es pecado, esto es salvación y de ahí no te puedes mover. Si vamos a vivir la espiritualidad utilizando los mismos parámetros, no estamos cambiando la forma de evolucionar, estamos cambiándole solamente la fachada al protocolo. Lo que debemos hacer es ir más allá, entender realmente qué es el alma, por qué las personas tienen un déjà vu, por qué podemos recordar en una regresión vidas pasadas, porque hay experiencias más allá de la muerte, porque la persona que muere por minutos vuelve y ve y recuerda lo que vivió al otro lado, porque hay personas que ven a Jesús, porque hay personas que estando 30 segundos muertas vienen a este lado y siguen con ese contacto con el otro lado existe, pero no es que esté en otro universo, es un mundo, es una energía paralela a nosotros y lamentablemente el ser humano está tan enceguecido por lo que nos dicen que es la realidad y la verdad, que no estamos viendo más allá. El ver más allá se empezó a dar a partir aproximadamente de 1948, cuando se empezó a hablar más de forma oficial de la física cuántica, cuando se empezó a entender que el universo no estaba comprendido de materia y energía muerta, que incluso la energía muerta no era energía muerta, sino que el universo se expandía todos los días, cada vez más y más y más y más. Nosotros somos energía. Hay que sacar el alma de ese concepto religioso, porque mientras lo tengamos en ese concepto Ajá. religioso, vamos a seguir viviendo en el pecado. Y eso, me voy a permitir esa palabra, sería el error más grande de todos. Somos puro amor. Como tú decías, no hay padre que no perdone a su hijo. Y vamos a llevarlo a un nivel un poco más profundo. Cuando tú, como Cristian, dices una mentira y te das cuenta la repercusión que tuvo esa mentira en los seres allegados a ti y en ti mismo, tú dices, ay, Dios mío, tengo que hacerlo mejor. Y te das la oportunidad de volver a ejecutar una acción sin decir esa mentira. Eso es lo que ocurre también con, si tú te das tú una oportunidad, si tú mismo te das una oportunidad de reparar los errores que cometes, cuando somos infieles, cuando decimos mentiras, cuando nos robamos el lapicero en la oficina, ay, me robé el lapicero, tengo que reparar a ese error y devolverlo. ¿Por qué creemos que Dios no nos va a dar la oportunidad de reparar nuestros errores? Claro. Y para concluir el tema, Woody, uno diría, y no hay nada que perdonar. Y eso todavía aún más complejo de entender, ¿no? Qué lindo que hayas dicho eso, no hay nada que perdonar, porque el perdón tiene que ver con el sistema a través de culpa y castigo. Mira, cuando yo decía al principio, eres infinitamente inocente y desde la inocencia Sí. todo
será reparado por ti mismo, entonces no hay nada que perdonar. Además, cuando tú haces algo, hay una respuesta energética y esa respuesta energética tiene que ver siempre contigo, no con la otra persona. Y eso es lo que hay que entender, no hay que perdonar algo porque no hay culpa, porque no hay error. Todos estamos experimentándonos, todos somos niños pequeños en un mundo lleno de limitantes, de etiquetas y de paradigmas y no sabemos cómo movernos en ese mundo. Aquí nadie nace con un manual debajo del brazo que te diga cómo hacerlo bien mientras estás encarnado. Aquí todos experimentamos y si todos experimentamos, al experimentar nos debemos permitir el error. Y si nos permitimos el error, no hay que perdonar nada, solamente hay un camino y es el amor. Y cuando tú descubres que el camino del amor es el que te hace más sensible, más conectado, es el que te hace más compasivo, sabes que Dios no solamente vive en ti, sino que vive en cada una de las personas que hay a tu alrededor y que por eso un suicida jamás va al infierno, porque lo único que cometió ese suicida es simplemente una pequeña equivocación que tiene que ver todo con él y son almas muy sensibles, tienen una sensibilidad tan grande que extrañan el lugar de paz, armonía, compasión y amor del cual llegaron. Y eso es lo que los hace querer volver muy rápido allá. Mi querida Woody, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por esa explicación espiritual, científica. Claro, me gustó mucho el concepto cuando usted dice el alma hay que dejarla de ver tan espiritual porque también hay otras explicaciones que se pueden dar. Y eso es maravilloso porque eso es ir evolucionando, ir entendiendo y sumando algo que siempre ha estado y que hasta ahora empezamos a comprender que hay puentes que se han tirado mucho tiempo, pero que no Sí. los habíamos visto entre la ciencia y la espiritualidad. Muchísimas gracias, gracias por su tiempo y gracias por todo el aporte que ha sido maravilloso, Woody. Gracias a ti, gracias a todas las personas que nos están viendo y recuerden que la sabiduría está dentro de ustedes. Solamente díganle al universo, a Dios, a la fuente, como lo quieras llamar, quiero conectarme, no lo sé hacer mejor, muéstrame cómo hacerlo y el milagro se obrará en ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, un abrazo muy especial, muchísimas gracias por su hermosa y maravillosa compañía. Como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.